Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es John Escobar y soy creador de Habitus y de Reconquista tu confianza y autoestima. Estoy inspiradísimo en ayudar a las personas a, nuevamente, tomar el control sobre su confianza, sobre su seguridad y sobre su autoestima para mejorar las relaciones y, por supuesto, tener una gran vida y volver a ser esos seres extraordinarios. Hoy día te quiero hablar sobre cómo es que podemos hacer un cambio de paradigma y no me creas absolutamente nada, no tengo la verdad, solamente tienes que comprobarlo a través de tu propia experiencia y voy a contarte esto sobre lo que yo he vivido, sobre lo que a mí me ha pasado, sobre lo que yo comprendí en algún momento de mi vida para volverme una persona mucho más segura de mí, mucho más confiada de mí. Y es que vas a descubrir algo increíble con este pequeño cuadrante que tengo acá. Y es que así, cuando vemos la vida de una manera diferente, las cosas cambian. Y es que cuando yo cambio, las cosas allá afuera cambian. Y ese es el gran punto de todo. Mira, cuando nosotros llegamos a esta tierra, a este mundo, y nacimos, lo que pasó es que fuimos condicionados por un montón de creencias, por un montón de ideas, por un montón de patrones que ya estaban aquí. Cuando nosotros llegamos a este mundo, ¿cierto? A nuestro querido planeta, ya estamos aquí. Entonces, aprendimos todas esas cosas, todas esas creencias, y eso nos quedó dentro de nosotros muy, muy, muy rígido en nosotros. Y entonces llega un momento de nuestra vida donde comenzamos a cuestionar todo eso. Pero claro, el orden social, cuando uno comienza a cuestionar, inmediatamente sientes cómo todas las personas alrededor comienzan a mirarte extraño, comienzan a decirte cosas, comienzan incluso a, oye, a decirte que estás un poco loco porque estás viendo la vida de una manera totalmente diferente. Pero ahí es donde está el punto importante para nosotros. Cuando yo quiero marcar esa diferencia, cuando yo quiero ser más seguro de mí mismo, tengo que entender por qué me estoy cuestionando tanto, por qué siento que necesito tanto la aprobación de los demás. Y ahí donde hay un punto importantísimo para nosotros. ¿Qué significa la confianza para mí? La confianza viene de un factor totalmente interno y no tiene que ver con algo externo. No tiene que ver con una validación de los demás. No tiene que ver con que alguien me diga, oye, confío en ti, súper bien. Tiene que ver con que tú, en lo más profundo de tu ser, comiences a sentir que eres valioso y que lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú aportas tiene un valor enorme a la vida. Por eso comienza a confiar más en ti. Y este es el punto de esto que es mi metodología, que es una fórmula muy simple en realidad, no es nada muy loco, sino que tiene que ver con entender cómo es que nosotros funcionamos de alguna manera. Y aquí está la parte número 6, que es el cuerpo. Esta parte del cuerpo nos dice, mira, todo esto que estás viendo aquí afuera, ¿verdad? Todo esto que estás viendo aquí afuera, esta pizarra, este lápiz, todo esto es el cuerpo, lo físico, lo material, lo tangible. Todo esto que nosotros vemos aquí afuera es solamente una representación que es lo que yo tengo, ¿verdad? Esto es cuerpo físico, ¿verdad? Material, lo que yo tengo en mi vida. Y eso que yo tengo en mi vida, lo físico, por ejemplo, mi cuerpo, mi cara, cómo está mi barba, cómo está mi pelo, todo esto es solamente una representación de lo que yo llevo por dentro. Esto lo que estás viendo aquí afuera solamente es una representación de lo que está por dentro en estos otros tres pilares que somos nosotros como seres humanos. Y esto, por favor, no me creas, solamente tienes que comprobarlo y si te hace algún sentido, es maravilloso. Y esto es lo que yo tengo. Y lo que yo tengo aquí afuera, por ejemplo, relaciones, por ejemplo, personas a mi alrededor, por ejemplo, mi trabajo, todo lo que yo tengo aquí afuera es una representación de lo que yo, que es emoción, lo que yo siento, que es mente, ¿cierto? Lo que yo creo, y esta otra que es la espiritual, en lo que yo confío. Esto es espíritu, mente y emoción. Y eso está dentro de nosotros. Es una energía. No podemos ver la mente, pero sí podemos entender que está el cerebro acá, pero no podemos ver la mente. Las emociones no las podemos ver, pero las podemos sentir. La mente, ¿cierto? Creemos, tenemos creencias, pensamientos, diálogo interno, la autoestima, la confianza viene de esta parte. Y en lo que yo confío, que es esta parte más espiritual de nosotros como seres humanos. Y aquí hay un punto importantísimo que a mí al menos me ha hecho
ver la vida de una manera totalmente diferente. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Y es que cuando yo no siento confianza, por ejemplo, en mí, es que no estoy sintiendo confianza en el mundo, en la vida. Y estoy esperando de aquí afuera, ¿cierto? De lo que yo tengo, que me diga que yo estoy bien para confiar en lo más profundo de mi ser, lo que yo soy como esencia energética, espiritual. Eso finalmente somos lo que nosotros generamos algo allá afuera. Soy una energía que está viviendo una experiencia y ese es el punto más importante, que lo que ocurre es que a nosotros cuando empezamos a crecer nos dijeron que lo que tenemos es lo que indica quiénes somos. Y en realidad, cuando nosotros confiamos en la vida, obtenemos allá afuera. Es totalmente diferente a cómo nos enseñaron y eso es el punto más importante de lo que yo enseño cuando hacemos una reprogramación mental, porque la mente se tiene que reprogramar, cambiar mis creencias. ¿Qué creo sobre la vida? ¿Qué creo sobre mí? ¿Qué creo sobre el amor? ¿Qué creo sobre los demás? ¿Qué creo sobre el dinero? ¿Y qué siento sobre eso? Y eso que siento tiene que ver con lo que yo experimenté cuando chico. Estas dos partes, lo que siento y lo que creo, se generan cuando nosotros somos pequeños. Por ejemplo, si nosotros vimos que había mucha carencia económica, entonces mi creencia, lo que yo sentí fue que quizás el dinero, oye, era un problema. O a lo mejor vi a mamá y a papá pelear y que ellos se separaron, entonces en mi interior como una creencia quedó que las relaciones son algo terrible. Pero no me estoy dando cuenta que finalmente yo más que todo eso soy una energía. Y nos dijeron que somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Pero cuando tú cambias el foco y dices, yo soy un espíritu, ¿cierto? Un ser espiritual viviendo una experiencia humana, porque así es esto, ¿no? Si tú te pones a ver, es lo más lógico del mundo. Cuando nosotros nos vayamos de esta vida, no sabemos dónde nos vamos, pero sabemos que vamos a volver a una misma energía, porque no hay energía, como dice la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces nos vamos a transformar y vamos a volver a nuestro estado natural como una fuente de vida. Y cuando tú desconectas de esa fuente interna, que es lo más profundo de nosotros, y nosotros nos creemos que somos mente, que somos emoción y que somos cuerpo, entonces nos desconectamos de nosotros. Cuando yo creo eso, que lo que está allá afuera me va a hacer sentir increíble, mi trabajo, el dinero, una persona, mi familia, mi jefe, lo que obtengo, mi título, todo eso que está allá afuera me va a hacer sentir increíble. Cuando lo obtienes te das cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque es una experiencia de vida. El vivir aquí es una experiencia. Entonces puedes ver la vida de una manera totalmente diferente. Y cuando tú te das cuenta que sí, desde la mente tienes el poder de cambiarle el significado a la vida, y que ese significado, esa mente, esas emociones, ese cuerpo te ayuden para vivir una mejor experiencia, entonces comienzas a vivir desde la parte más espiritual, laica, no tiene nada que ver con religión. Y esto me encanta decirlo, siempre lo digo, que la religión es para los que tienen miedo de ir al infierno. Y la espiritualidad, que no tiene nada que ver con dogmas, ni con estructuras, ni con creencias, solamente es una experiencia de sentirte aquí y ahora, en el momento presente. Cuando tú vives una experiencia, esto es para los que ya vivieron en el infierno. La religión es para los que tienen miedo de ir al infierno y la espiritualidad es para los que ya estuvimos ahí. Es para los que ya sufrimos una crisis, donde ya no queríamos estar, donde ya no teníamos sentido, donde no sabíamos para dónde íbamos, estábamos terriblemente perdidos. Y ese es el punto. Cuando tú te das cuenta de eso, entonces comienzas a ver la mente de forma diferente. Comienzas a entender cómo funciona la mente y qué es lo que quiere hacer nuestra mente. Ya no te involucras con la mente, no te identificas con la mente, sino que te identificas con tu esencia, tu espíritu, y eso es parte de la confianza. Eres como la vida. La vida está viviendo en nosotros, está fluyendo por nosotros. Y ya lo decían los grandes avatares y los grandes maestros, ¿sí? Conócete a ti mismo, adentro está el poder, no está afuera, afuera solo es la representación de lo que yo llevo dentro. Y si comienzo a entender cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones, cómo hago para sanar todo ese rencor, ese odio, esa rabia, esa culpa que siento de mi pasado, que eso es parte de la confianza personal, de la autoestima, cuando yo me doy cuenta de que tengo el poder de transformar lo que viví, porque yo no tenía control en ese momento de lo que pasó,
y nadie me hizo nada, sino que en realidad alguien hizo algo y claramente yo lo experimenté. Pero comienza a cambiar la visión de la vida. Ya no te sientes una víctima de la vida, te comienzas a sentir un protagonista que está viviendo y está experimentando la vida. Entonces la confianza viene porque confías en la vida, confías en ti, confías en que las cosas van a ocurrir. Entonces ya claramente que comienzas a confiar en ti con este pequeño cuadrante. Por supuesto que si quieres saber mucha más información y a ver cómo reprogramar la mente, porque la mente está reprogramada porque está creada desde nuestro ego, ¿verdad? Desde nuestro sistema de defensa, que cuando escucha este tipo de información, inmediatamente viene una resistencia, no lo cree mucho, dice qué barbaridad es eso, qué estupidez que estás hablando, ¿cómo se te ocurre decir eso? Nosotros somos seres materiales e intelectuales, porque así fuimos condicionados desde muy pequeñito y cuando comenzamos a cuestionarnos, sobre todo cuando pasamos por un momento muy difícil en nuestra vida, entonces comenzamos a ver el mundo de forma totalmente diferente. Cuando tú te das cuenta que tienes que sentirte por dentro abundante para tener los resultados aquí afuera, cuando tú te sientes increíble por dentro, cuando te sientes próspero, abundante, lleno de amor, lleno de confianza en la vida, te das cuenta que estás viviendo una experiencia donde vas a pasar por emociones, por pensamientos, porque estás viviendo en un mundo, ¿verdad? Donde estás consumiendo muchas cosas, nuestra mente está consumiendo muchas cosas del mundo exterior, pero te das cuenta que es una experiencia de vida y entonces comienzas a transformarla. ¿Cómo lo haces? Primero, tienes que hacer un acto increíble, que es un acto de aceptación. Aceptar la vida, aceptar que te estás perturbando, aceptar que te estás enojando, aceptar que estás en una zona donde dices, ya no sé qué hacer. Ya no sé hacia dónde voy. Oye, de verdad que estoy complejo por dentro, de verdad que hay una crisis, que hay una lucha interna. Y esa lucha interna es porque nuestra verdadera esencia, que es espiritual, por supuesto, donde está la conciencia, que eso nos dice que estamos demasiado identificados con nuestra mente, con el yo ilusorio. ¿Quién soy? Soy mi trabajo, soy mi casa, soy mi título, soy eso. Y entonces desconecté de mi verdadera esencia. Y aquí es donde está la conciencia, ¿verdad? La conciencia que finalmente no tiene que ver con religiones, tiene que ver con un estado de amor constante. Y entonces vives en ese estado de amor constante, de confianza constante, de gratitud constante, de amor constante. Y entonces comienzas a influir en las otras áreas como la parte mental, porque ya cambiaste la visión. Ya no estás desde un punto mental, desde un punto emocional, donde las emociones te están hablando, el cuerpo te está hablando. Y es de ahí donde le está hablando a qué. Se está comunicando con nosotros, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con lo que yo soy realmente. Y desde ahí comienzo a transformar todo hacia afuera. Lo que yo tengo aquí afuera como resultado, lo que tengo en esta parte física, es solamente el resultado de mi nivel de conciencia. Cuando yo confío en la vida, las cosas comienzan a abrirse. Pero por favor, no me creas, tienes que comprobarlo. Comprueba tus resultados afuera. Este es el cuadrante del resultado finalmente. Cuando yo veo allá afuera qué resultado estoy cosechando en mi vida amorosa, en mi vida financiera, en mi vida material, en mi vida social, ¿qué resultado estoy obteniendo? Si no estoy obteniendo los resultados que me hacen sentir increíble, me hacen sentir vivo, lleno de energía, entonces es porque alguno de estos cuadrantes está errado. Estoy creyendo algo que no me está haciendo bien, estoy creyendo en lo profundo algo que me está deteniendo y tengo emociones que están ahí que no he sanado, por ejemplo las relaciones, ¿verdad? Algo del pasado, a quién no he perdonado, a quién no he soltado, a quién no me he perdonado a mí mismo, no he hecho un trabajo conmigo interno, ¿verdad? De inteligencia emocional, de liberación, de sanarme, de dejar fluir, de aceptar, de dejar todo eso y por supuesto no estoy conectado con mi verdadera esencia que es la que no tiene miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El miedo finalmente viene de estar condicionado a través de nuestra mente, del ego, que siempre quiere poseer allá afuera, quiere tener allá afuera, quiere controlar allá afuera, quiere que las personas cambien allá afuera. Pero mi verdadera esencia solamente está observando todo esto y desde ese lugar puedo hacer el cambio para tener una mayor confianza, una mayor seguridad y poder conectar mucho más en esta vida para
darme cuenta que esta existencia que está aquí es una experiencia. Y si comienzo a cuestionar mis creencias y comienzo a cuestionar por qué veo el mundo como lo veo y por qué me siento como me siento, entonces me voy a dar cuenta por qué obtengo. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ese es el cambio de paradigma. Ese es el cambio que viene hoy día desde la conciencia, que nos dice, todo lo que estás viendo allá afuera es un reflejo de tu mundo interno. Es como la punta del iceberg. Y entonces ahí tú te das cuenta que, oye, si yo comienzo a mirarme adentro, y es oscuro, es doloroso porque hay muchas cosas ahí adentro, por eso es un viaje. Si yo comienzo a observarme adentro, voy a modificar mi confianza, mi seguridad, mi autoestima, voy a creer que puedo pasar cualquier tipo de obstáculo, que puedo crear una vida increíble por mí mismo, porque estoy conectado de mi verdadera esencia, desde la causa y el efecto. El efecto es lo que veo afuera y la causa es lo que está por dentro. Está causando una incoherencia en mi mente, en mis emociones, en mi ser. Está causando coherencia porque estoy diciendo una cosa, estoy creyendo una cosa y estoy haciendo otra. Y estoy queriendo otra. Hay coherencia. Por eso hay lucha interna. Y por eso desconfío de mí. Y ese es el punto importante. ¿Cómo vuelvo a confiar en mí? Cuando comienzo a mirarme. Cuando comienzo a ver que eso que está allá afuera me está reflejando mi mundo interno. Así que bueno, si quieres mucha más información, puedes seguirme en las redes sociales, lo dejo aquí abajo. Te invito, por supuesto, a ver más videos sobre esto. Están las redes sociales ahí, puedes escuchar el podcast también donde hablo muchísimo sobre este punto, la espiritualidad, la conciencia, qué es lo que nos quiere decir la energía. Y cuando tú ves la vida desde este otro lado, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, te das cuenta que estás viviendo todo esto y que vas a amar este ser humano que eres tú. Y ya no vas a tener que limitarte, pero hay muchas más cosas que podemos ver, por supuesto, y cada uno de estos tiene su patrón, el sanar el niño interior, el sanar las relaciones con nuestros antepasados, mamá y papá, la creencia, ¿verdad? Cómo transformar el significado, todo eso y mucho más podemos aprenderlo. Por eso, el gran aprendizaje es, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y desde ese lugar confío en la vida porque soy la vida, viviéndose y experimentándose a través de mí, y eso es lo que hace que pueda servir a los demás y que pueda dar a los demás y que pueda entregarme por completo. Así que te envío un abrazo, un beso enorme. Mi nombre es John Escobar. Si esto te gustó, crees que le puede servir a alguien, quizás está en ese despertar o a lo mejor está pasando por un momento de crisis y es porque está viendo el mundo desde esa parte más mental del ego, de lo que nos enseñaron, y hay que cuestionarlo para poder transformarnos desde adentro, envíale este video, suscríbete al canal y déjame tus comentarios para saber qué te parece esta información. Si crees que es una locura, que es una estupidez, también déjalo ahí, que me sirve muchísimo. Y te envío un abrazo, un beso, vive con mucha pasión, conócete a través de todo lo que estás viviendo allá afuera. Nos vemos en la próxima, chao.